Allí se encuentra Nacho Damonte, que continúa con la tarea, por supuesto, porque ahora todo tiene que ver con el cónclave y tenemos fecha, habemos fecha, digo. Habemos fecha, Horacio, ¿cómo estás? Hoy era el día, ¿sí? Ya habían anunciado que en la quinta reunión de cónclaves se estuvieron reuniendo durante toda la semana pasada, la reunión de cardenales, quise decir, y hoy ya lo iban a anunciar, finalmente lo anunciaron, confirmado primero a las agencias internacionales, luego Vatican News acercó la información a todos los periodistas que estamos acreditados, ponen como fecha el miércoles 7 de mayo, estaba entre el 5, 6 y 7, finalmente va a ser esta última fecha. Nos comentan que va a ser entre 3 y 5 días el cónclave, ¿sí? Con lo cual se va a mantener esta idea de que tiene que ser 2/3 de los 133 por ahora cardenales presentes. Hay un cardenal que aparentemente estaba enfermo y ha recibido el alta médica y quizás se sume. Podrían ser 134 de 71 países distintos, con algunos candidatos, ¿no? Pietro Parolin, por supuesto, el secretario de Estado del Vaticano, es el que pica en punta en las agencias de apuestas, sobre todo en Londres. Aparece primero a la hora de elegir un potencial papa para la Iglesia, mientras que permanece, por supuesto, Tagle, el arzobispo de Filipinas, el cardenal que se encuentra en el colegio cardenalicio y que además tenía muy buena relación con el Papa. Tagle fue el único cardenal que logró ver al Papa Francisco en la clínica cuando estuvo internado un mes, ¿sí? El único que se le permitió ingresar y tener un encuentro mano a mano con Francisco. Muchos afirman que era el preferido de Francisco, pero bueno, Pietro Parolin también con muy buena relación con Francisco. Su número 2, quien además también conoce muy bien las finanzas del Vaticano. Después no sale mucho de esos dos nombres y de lo que podría llegar a ser un papa europeo, pero no italiano. Se habla también del arzobispo de Bolonia, que podría llegar a ser uno de los candidatos. En definitiva, estos 4 o 5 nombres que te digo, Horacio, son los que se vienen charlando, porque no es que el 7 de mayo arranca el cónclave, sino que ya vienen las reuniones hace como mínimo una semana, las charlas, no son reuniones en las sombras, tratando de adelantar ni nada por el estilo, sino que son reuniones para tratar de acelerar el cónclave, ¿no? En estas reuniones entre 50 y 60 cardenales, algunos con más poder que otros, terminan hablando con los que son potenciales candidatos y se les plantea, estás con fuerza, tenés los votos necesarios, porque cada cardenal, si le interesa y de repente ve que tiene posibilidades, tiene que conversar con otros cardenales para que le den su voto. Quizás suena algo básico, pero con el hecho de ver la película Cónclave, y me di cuenta estando aquí conversando con vaticanistas, la realidad es que te pinta un panorama entero, ¿no? Porque ahí te das cuenta que es como una elección como cualquier otra en la que se van sumando voluntades. Claro, claro. Nacho, y es más, hay mucha gente que dice que estas charlas ya vienen previas, vienen de la época que el Papa estaba internado. Sí. Que empieza a tener graves problemas de salud y ya, más allá de que era informal, que estas charlas pre-cónclave ya empezaron a tejerse cuando el Papa estaba todavía internado. Sí, mirá, normalmente se define no más de 15 días. De hecho, hace mucho tiempo que no tarda más de una semana un cónclave para elegir un papa. Pero hay un límite, ¿no? El límite de 30 días afirma que si se llega a los 30 días sin un papa elegido, se desecha la mayoría de 2/3 y se va voto por voto. El que tiene más votos es el que termina ganando. Ni por asomo estamos en esa circunstancia, porque el camino está allanado para 4 o 5 nombres que se irán descartando a poco, ¿no? En el cónclave son 4 votaciones, 2 por la mañana, 2 por la tarde, y de a poco se va armando lo que podría llegar a ser el candidato principal. De todas formas, hay que tener en cuenta que aquí en Italia y sobre todo en Europa, lo que se empuja es por volver a tener un papa romano o un papa italiano, si quieren, que podría llegar a ser Pietro Parolin, sobre todo porque tiene la edad necesaria, ha tenido la experiencia como secretario de Estado y bueno, forma parte de este grupo de cardenales con los cuales Francisco tenía muy buena relación. De los 133, el 80% han sido elegidos por Francisco. Nacho, de los que hablas en la gente en la calle, ¿cuál preferirían? Pietro Parolin. También gusta mucho el cardenal de Bolonia, ¿sí? El arzobispo de Bolonia también es uno de los que quizás también gusta mucho en la sociedad, sobre todo la sociedad italiana, ¿no? A ver, el Vaticano está dentro de Italia prácticamente, por más que es un estado de 5 kilómetros a la redonda, pero bueno, los italianos son los que prácticamente componen en su mayoría el colegio de cardenales. Ha dejado algo Francisco que siempre sigue resultando extraño, porque Francisco no da puntada sin hilo. Francisco dejó sin arzobispo a París.
En estos momentos, París no tiene arzobispo, no tiene representación de cardenalicia en el Colegio Cardenales. Entonces esto también resulta sospechoso. Quizás puede llegar a ser por el hecho de que Francia es un Estado laico. Ha habido muchas críticas a Macron por arrodillarse ante el féretro de Francisco. Fuertes críticas en Francia por demostrar pleitesía a un papa cuando el Estado en Francia no conoce de religión, ¿no? Claro. Pero en definitiva, los candidatos aquí son romanos, son italianos y son europeos. Esa idea de que podría llegar un papa negro cada día más desechada. Se hablaba de un candidato de China. Que lo que intenta la Iglesia en el Vaticano es tratar de mejorar las relaciones con China, ¿no? En su momento el Partido Comunista Chino había planteado al Vaticano que China mismo quería poner su arzobispo en Beijing y por ende el cardenal en el colegio. Y el Vaticano le dijo, no, acá los cardenales los elegimos nosotros, no lo elige la política. Ahí volvió la tirantés y bueno, y eso también es una de las cosas que se habla aquí, pero no sale de esos nombres, Horacio, ¿eh? Muy bien, y lo vamos a ir informando. De ahora en más arrancó una cobertura completamente distinta. Distinto el trabajo a partir de ahora. Nacho, querido, volvemos en minutos nada más. Gran cobertura, como siempre. Hasta la próxima. Nacho Damonte ahí desde Roma con todo lo que tiene que ver con el cónclave. Bueno, siempre fueron papas polacos. Siempre fueron papas italianos. Vino un papa polaco, después un alemán, después un argentino. Todo indica que vuelven los italianos, ¿no? ¿Y por qué no un asiático o un africano? Vamos a ver. Vamos a ver. Todo puede pasar, todo puede pasar. Bueno, todo puede pasar y estamos en el medio de un apagón que tiene prácticamente a Europa a oscuras. Vamos a comunicarnos